Y ya con nosotros el doctor Jesús Pedro Urquijo Andrade, economista y académico. Y vamos a hablar de la informalidad laboral en México y en Sonora. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal, Rosalba? Buenos días. Buenos días, doctor, bienvenido. Leo, buenos días. Si recuerdan, la semana pasada platicamos de esta reforma a los aguinaldos, Sí. que es una prestación laboral. Y al respecto, hubo personas que me comentaron, bueno, es que a mí no me beneficia porque no recibo aguinaldo. Y fue un tema que se nos quedó en el tintero del tema de la semana pasada. Una de las principales problemáticas que tiene la economía nacional es la informalidad. ¿A qué nos referimos en la informalidad laboral? Tiene que ver con la prestación que platicamos del aguinaldo. La informalidad laboral es cuando tanto un trabajador como una empresa no están establecidos de manera formal. Y es un problema más común de lo que esperamos, y realmente es un problema con impactos significativos. Básicamente, ¿a qué nos referimos con informalidad laboral? Es cuando un trabajador no tiene un contrato formal. ¿A qué nos referimos con un contrato formal? Un contrato que está establecido por ley, que tiene supervisión por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. También nos referimos a las empresas que no son formales establecidas, que no están dadas de alta ante la Secretaría de Hacienda. ¿Y por qué es un problema? Lo vamos a platicar un poquito más adelante. Pero con cifras del cierre de 2023, en México, a nivel nacional, se habla de que el 53% de la población ocupada, es decir, de los mayores de 18 años, que están empleados, más del 53%, están en el sector informal. En cálculos son entre 22 millones y 31 millones de personas que trabajan de manera informal. Y en el caso de Sonora, se habla de una cifra menor de la media nacional, entre el 40 y el 41%, es decir, entre 500,000 y 600,000 personas en Sonora trabajan de manera informal. Ahora, ¿por qué es un problema la informalidad? Son varios puntos, como podemos ver a continuación. El primer punto, la informalidad laboral tiene problemáticas en tres aspectos. Primero que nada, en nuestras finanzas personales, como empresa y como sociedad. El primer punto es, los trabajos informales, desgraciadamente, tienen menores ingresos que los trabajadores formales. Y es algo que tiene que ver con el tipo de mano de obra. Principalmente, pues vemos trabajadoras del hogar, albañiles, vendedores, y la informalidad genera que los puestos laborales tengan menores ingresos que los puestos formales. Claro. Es una cantidad importante, ¿no?, de Sí. trabajo informal, de personas que están en la informalidad. En el caso a nivel nacional, Sí. veníamos de un 60%, imagínate, un 60% del total de trabajadores de manera informal. Ahora, en el caso de Sonora, aunque sí es menor que la media nacional, estamos hablando del 40%. Sí, estamos hablando de más de medio millón de personas que trabajan. ¿Y por qué es una problemática? Algo muy importante es la precariedad laboral. ¿A qué nos referimos? Y lo platicaba al inicio de la sección. Un trabajador informal no tiene prestaciones, no tiene contrato, No tiene seguro. no tiene seguridad social, se enferma, se tiene que pensionar por invalidez, no tiene estas prestaciones, no tiene aguinaldo Vivienda. legal, días de vacaciones, muy importante, no se puede medir como no está regulado por la Comisión de Trabajo, la Secretaría de Trabajo. Hay explotación laboral, la jornada laboral no respetan si es de 8 o 10 horas, pueden trabajar 15 horas, y si se presenta un accidente no está asegurado como si un trabajador formal. Y es por esto que es un principal reto. Y un aspecto muy negativo también es todos los trabajadores formales, al no recibir un sueldo de manera formal establecida por una cuenta de nómina, se les dificulta tener acceso a los servicios financieros. ¿Por qué? Pues al no estarles depositando de manera formal en una nómina, no tienen manera de comprobar ingresos. Sí. Y al no tener manera de comprobar ingresos, una institución financiera difícilmente les va a prestar. Y aquí yo creo que es uno de los principales problemas, porque al no tener comprobante de ingresos,
no puede tener acceso a una tarjeta de crédito, a un crédito hipotecario, a un crédito automotriz. Y no nomás se complica para acceder a comprar un carro, comprar una casa, sino también para tener un crédito ante una necesidad, una enfermedad, una compra. Y hay que recordar que el crédito es algo sumamente necesario en nuestras vidas. Y desgraciadamente las personas en informalidad laboral no pueden tener acceso a estas oportunidades que son un crédito formal. Y algo muy importante para una economía también es negativa la informalidad porque no pagan impuestos. Y al no pagar impuestos tanto las empresas como los trabajadores informales, la recaudación fiscal es menor. Y hay que recordar que la recaudación fiscal el gobierno la utiliza para construir escuelas, seguridad, salud. Y al haber un grado alto de informalidad para la economía nacional es un problema porque la recaudación es menor. Así es, y a nivel nacional, pero también a nuestra región, también nos afecta. Sí, nos afecta en el sentido personal de los trabajadores que tienen este tipo de problemáticas, pero también en recaudación es una problemática seria. Y aunque se tiene que reconocer que en los últimos 15 años sí se ha reducido la informalidad, aún hay mucho que avanzar y por eso es que mencionábamos en la semana pasada que estas medidas de aumentar el aguinaldo, aumentar los días de vacaciones, es muy importante que tanto gobierno como el sector empresarial las debatan, porque hay que llegar a puntos de acuerdo para combatir, entre otras medidas, lo que es la informalidad. ¿Qué puede hacer una persona, un trabajador que está en la informalidad y que quiere pasar ya a ese sistema, ¿no? A la formalidad, que ya va mejorando, que se está desarrollando bien? ¿Cómo puede hacer para pasar ya a la formalidad, doctor? Algo muy importante es atender los esfuerzos que ha hecho el gobierno. Ha facilitado los trámites. Ahora muchos trabajadores o empresas tienen miedo a formalizarse porque piensan que va a pagar más impuestos, que se le van a complicar las cosas, pero actualmente es trabajar de la mano con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y con la Secretaría de Hacienda. Hay muchos mecanismos, Tadeo, que si las empresas y los trabajadores se acercan tanto a la Secretaría de Trabajo como a la Secretaría de Hacienda, pueden encontrar mecanismos para quitarse esos miedos y sobre todo aprovechar. Hay muchos programas que facilitan a las empresas y a los trabajadores para pasar a la formalidad. Primero que nada, informarse en estas dos secretarías, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Trabajo. Pueden encontrar muchísimos programas e información para pasar del sector informal al formal. Así es, además muchos de los apoyos gubernamentales y la ayuda que se da a empresas, convocatorias y demás, pues se puede validar según el número de empleados formales que tengas. Entonces también es una ventaja para las empresas que mueven a sus empleados de la informalidad a la formalidad y bueno, la visibilidad, muy importante. Sí. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Dónde lo contactamos para más detalles? Claro, para cualquier duda de este tema o propuestas de temas, me pueden encontrar en mis redes sociales como Descifrando Códigos Económicos.